Para Gente Grande, un programa de plataforma digital con secuencias que te sorprenderán, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. La vamos a pasar bien, porque la gente grande de hoy vivimos mejor, porque la experiencia y los años valen. Hola amigos, muy buenas tardes, como siempre cada miércoles encontrándonos aquí en Para Gente Grande, a través por supuesto de Epistre TV, la nueva forma de ver televisión. Su amiga Laura Castillo les saluda y trae muchas noticias del acontecer de esta semana. Sí, realmente hemos tenido una semana bastante movida, algunas tristes por pérdidas, pero que realmente de personajes que siempre vamos a llevar en el corazón. Y queremos iniciar justamente con esta triste noticia de una persona bastante apreciada por nosotros y por este programa, por ser una adulta mayor que, a pesar de la edad avanzada, ella seguía trabajando por los más desprotegidos de nuestro país. Veamos la nota. La activista social Consuelo Torres, también conocida como la Madre de los Cerros por el gran trabajo social que realizó en las zonas más pobres del Agustino durante décadas, falleció en el hospital Edgardo Rebagliati en la tarde del martes 9 de julio por una neumonía que lamentablemente no pudo librar. En 1957 fundó el primer Club de Madres del Perú, un modelo de autogestión y asistencia para un lugar de oscuridad y riesgo como era el distrito del Agustino, donde miles de migrantes andinos llegaban. Además, fue una de las creadoras del programa social Taza de Leche, al que hoy en día conocemos como Vaso de Leche. Y también estructuró un sistema de médicos solidarios para ayudar a los que no tienen los medios para costear su salud. Es así que por todas estas labores le otorgaron muchos reconocimientos y medallas por muchas partes del mundo. La señora Consuelo, 3 veces nominada al Premio Príncipe de Asturias, presentó su libro hace 2 semanas que trata sobre su agitada vida, su lucha política y su servicio a los más necesitados. Anécdotas como su lucha por el voto femenino en su juventud y hasta su encarcelamiento en Trujillo, que muestran la intensidad de su lucha, su fortaleza y pasión que le dedicó a todos sus proyectos. Que en paz descanses, Consuelo Torres. Hoy es un día para recordarte. Sí, efectivamente, la semana pasada partió al Altísimo, ¿no? De acuerdo a las creencias de cada uno de nosotros, doña Consuelo Torres Tello, a los 104 años de edad. ¿Sí? Aún con esa edad tan avanzada, ella estuvo muy activa. Incluso en diciembre del 2018 continuó haciendo regalos y llevando a los niños de las diferentes zonas desprotegidas de nuestra Lima regalos y obsequios navideños. Desde aquí, desde este programa y realmente mi persona, nuestro sentido pésame a toda la familia, ¿no? Especialmente a Pilar, la hija mayor, una amiga muy entrañable, que pronto la vamos a tener aquí en el programa porque ella ha dejado un legado muy grande y que hace aproximadamente unos 20 días ella había presentado su libro, su biografía sobre toda esa vida intensa de ayuda solidaria que tuvo doña Consuelo Torres Tello. Así que para hablar del libro y conversar muchas realmente anécdotas que Pilar tiene con su mami y sobre todo continuar con el legado que ella le ha dejado, tanto a Pilar como a cada una de sus otras 2 hijas, porque la obra de doña Consuelo Torres Tello perdurará por muchos tiempos, por muchos años más. Recordábamos, como decía la nota, que en 1957 fue ella una de las creadoras de la taza de leche, que más adelante se cambió al vaso de leche, pero fue doña Consuelo Torres Tello quien realmente empezó a trabajar
esta ayuda alimenticia para tantos niños del Cerro del Agustino en aquella época. Luego inició también trabajos con las madres de estos niños, realizando ollas comunes, que después pasaron a ser los comedores populares. Y así sucesivamente también el tema de los policlínicos, porque ella invitaba a muchos profesionales de la salud para que realizaran campañas justamente y este sector menos favorecido pueda tener una atención médica. Nuevamente reiteramos nuestro sentido pésame a la familia Torres de ello. Pero bien, continuamos realmente despidiendo o diciendo un hasta pronto a personalidades y personajes de nuestro país. Y justamente, si bien es cierto, la religiosa Rosa Dominga Trapazo no era peruana, pero llegó al país en 1954 y realizó también muchas obras. Veamos la nota. Lamentablemente, el domingo 14 de julio falleció Rosa María Dominga Trapazo, quien fue pionera del feminismo en el Perú. En el año 1954 llegó al Perú con la visión de ayudar a mujeres a cambiar su modo de vida, pero mucho más a las trabajadoras sexuales. Así, en el año 1973 logró fundar Creatividad y Cambio, un centro de promoción cultural. Acompañada con un grupo más amplio de mujeres, en el año 1976 se dio el primer avance para el desarrollo del Pozo, cuya organización buscaba proteger a las trabajadoras sexuales de la violencia. Muchas gracias por todo y que descanses en paz. Bien, realmente Rosa Dominga Trapazo trabajó muchísimo por la igualdad de hombres y mujeres, sobre todo por la verdadera inclusión, dándole la mano a un grupo de mujeres que muchas veces se ha ignorado, ¿no? Como son las trabajadoras sexuales. Desde acá también nuestro sentido pésame a la congregación Merinol. Pero bueno, continuando con las noticias, porque realmente esta semana ha sido muy movida de noticias, también ayer 16, martes de julio, después de varios años, se logró realmente, se podría decir, encarcelar momentáneamente, poner a prisión al ex presidente Alejandro Toledo. Veamos la nota. Tras 2 años evadiendo la justicia, el expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado la mañana del 16 de julio en su casa de San Francisco y presentado ante el juez de primera instancia Thomas Hickson en la Corte de San Francisco. Como se recuerda, afronta desde febrero del 2017 una orden de prisión preventiva en el Perú por presuntamente haber recibido $20 millones como soborno por parte de Odebrecht por la adjudicación de la carretera interoceánica. Este viernes 19 de julio a las 10:30 de la mañana, el juez federal Hickson encabezará una audiencia en la que analizará si libera a Toledo bajo fianza u ordena su detención e internamiento en un penal de California. Bueno, según dice, ¿no?, el embajador de Perú en Estados Unidos manifestó de que el proceso de extradición todavía está por aprobarse, ¿no?, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, y que tal vez, ¿no?, pueda demorar hasta un año para que puedan definir si realmente va a ser extraditado o no. No sabemos qué tanto realmente van a considerar cada uno de los argumentos y el ajo, ¿no?, que se ha presentado justamente sobre este caso contra Alejandro Toledo. Bueno, vamos a seguir las noticias y veamos qué dice. Según todos los indicios, ¿no?, y las evidencias que se han recopilado, dirían de que efectivamente él sí recibió los $20 millones de Odebrecht, una suma bastante elevada y que muchas veces él no ha sabido decir de dónde ha sacado todo el dinero con el cual vive muy holgadamente, ¿no?, después de que fue presidente de la República de nuestro país. Y bien,
Una noticia también importante, muy, muy importante, que no podemos dejar de mencionar, es que ayer, 16 de julio, también se recordó que ha pasado 27 años desde que se sufrió ese gran atentado a la calle Tarata en Miraflores. Veamos la nota. Pese a que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado. Como sabemos, fueron 2 vehículos cargados con 500 kilos de explosivos, estacionados en la cuadra 2 de la calle Tarata, lo que marcaría un hito en el paso del terrorismo por la capital. Esta onda expansiva que destruyó más de 400 locales comerciales, viviendas y vehículos fue el comienzo de una serie de ataques senderistas contra el Estado peruano, de una semana de duración, que en total causaron 40 muertes. Este hecho criminal dejó muchas víctimas que 27 años de lo ocurrido aún esperan justicia. Bien, realmente fue terrible, fue el inicio de una serie de atentados que sufrió la capital. Hasta aquella época, los que recordamos y vivimos aquella época, todas las noticias y los atentados que escuchábamos eran en el interior de nuestro país. Sin embargo, a partir de esa fecha se generó una fila realmente de atentados. Este criminal, Abimael Guzmán, realmente dejó una huella terrible de dolor, de escándalo, que esperamos nunca más se vuelva a repetir. Es por ello que cada una de estas noticias referente a este genocidio debe de conocer nuestra juventud, para que no se deje embaucar, no se deje engañar con las palabras de esta cúpula, que si bien es cierto está casi extinguida, sin embargo vemos de que muchas veces en el interior de nuestro país aún siguen algunas que quieren levantarse. Así que hay que estar muy atentas y con los ojos muy abiertos nuestras autoridades y a nuestros hijos, a nuestros nietos, informarles y contarles sobre este genocidio. Bien, de esta forma nos vamos ya a la pausa comercial y regresamos ya con nuestro primer invitado, aquí en Para Gente Grande. Para Gente Grande presenta Mi Amigo el Doctor. Y bien, ya estamos de regreso en nuestra secuencia Mi Amigo el Doctor. Estamos viviendo uno de los inviernos más fuertes después de casi 15 años, según nos dicen. Y efectivamente, cada día sentimos que las temperaturas se están bajando, las constantes lluviecitas y garúas nos afectan casi todos los días, pues ello trae muchas enfermedades respiratorias y una de ellas muy grave, como es la neumonía. Hoy tenemos al doctor Alan Youtou, él es neumólogo, con quien vamos a conversar y nos va a ampliar el tema qué tanto es posible prevenir esta enfermedad o cómo cuidarnos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, doctor, estamos, como comento, en un invierno muy fuerte. Así El es. tema de la neumonía afecta mucho a la población más vulnerable, ¿no? Los niños y sobre todo los adultos mayores. Así es. La principal población de riesgo justamente son los menores de 5 años y los mayores de 60 años, que son adultos mayores, y el otro grupo de riesgo vendrían a ser los que presentan enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es muy frecuente en nuestro país. Entonces tenemos ya grupos de riesgo establecidos para que justamente puedan padecer esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad respiratoria. ¿Hay forma de prevenirla? Bueno, O digamos, es un virus, es una bacteria que se encuentra en el ambiente, la podemos controlar muy fácilmente. Realmente el causante de una neumonía justamente puede ser tanto un virus, un hongo o una bacteria.
En nuestro medio, lo principal es que sea por una bacteria, el Streptococcus pneumoniae, que es como se llama, ¿no? Entonces, para prevenir este tipo de enfermedad es principalmente evitar el contagio con otras personas que ya estén, por ejemplo, resfriadas o que ya tengan un problema respiratorio, ¿no? Ese es uno. Y lo otro es que actualmente ya contamos con vacunas antineumocóxicas, que justamente es contra el Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente. Aproximadamente el 80 a 90% de neumonías es secundaria a este germen. Entonces ya contamos con vacunas que se están brindando justamente para las poblaciones de riesgo que comentábamos en un inicio, tanto para los menores de 5 años como para los mayores de 60 años y población de riesgo con enfermedades crónicas. ¿Cuál es la época apropiada para poder colocarnos la vacuna y que realmente el efecto sea el que necesitamos, ¿no? Prevenirnos. Bueno, las vacunas nosotros lo ponemos siempre a inicio de año, enero, febrero, que es cuando nosotros ya comienza la etapa de febrero y te inmunizas obviamente por todo un año. Hay dos tipos de vacunas, una que te inmuniza por un año y otro que te inmuniza por más tiempo, ¿no? Ambas son contra la neumonía. Ambas son contra la neumonía. Pero una solamente te protege por un año y la otra por más tiempo. ¿Y eso qué se debe? Realmente lo que pasa es que hay serotipos que se incluyen dentro de la vacuna. Entonces hay una que es de 13 serotipos y otra que es de 23 serotipos. Eso va a depender mucho de la población de riesgo, como les repito. Entonces, como les había comentado al inicio, se puede producir tanto por bacterias, virus o hongos. Entonces nosotros también tenemos acá otra vacuna que es la influenza. Ah, claro, y esa digamos que va a ayudar a proteger también en algo el tema de la neumonía. Correcto. La influenza como tal solo se brinda a partir del mes de mayo a junio que llegue el stock con el nuevo serotipo de este año. Por ejemplo, nosotros ahora ya contamos con las vacunas de este año, del año 2019, con serotipos actuales. ¿Esa la va a proteger de aquí hacia es por el un próximo, estamos en julio, me coloco en julio, me va a proteger hasta el siguiente julio? Hasta el siguiente julio, así es. Porque hasta el siguiente julio lo más probable es que ya haya nuevos serotipos, mutaciones de los mismos virus que son resistentes, que crean resistencia. Entonces, nuevos serotipos, entonces al año con nuevos serotipos se pone la nueva vacuna. Estamos viendo las imágenes, por ejemplo, un factor de esas, digamos, dibujitos que salen. Esas imágenes que estamos viendo justo ahora son los sacos alveolares o alvéolos. Son las partes más pequeñas o la unidad funcional que nosotros le decimos dentro de los pulmones. Nuestros pulmones se van subdividiendo y llegan hasta ese tipo de esas características, ¿no? Entonces esos son los alvéolos. Ahí es donde lo que son afectados, digamos. Ahí es donde justamente ocurre el intercambio del oxígeno. Uno respira, toma el aire, se esparce por todos los pulmones y al final justamente están los alvéolos y es donde hace el intercambio. Justamente en la parte inferior vemos la sangre, por así decirlo, las bolitas rojas que están por la parte inferior, rojos, correcto, ajá. Esos glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno cuando ya llega del alvéolo. Entonces, ¿qué sucede en una neumonía? Usualmente esos alvéolos están llenos de aire, que es lo normal, pero en una neumonía, en vez de que esté lleno de aire, se llena de fluido, de moco, de pus, la secreción. Y ahí es cuando uno comienza... Así es, correcto. Entonces ahí es cuando se llenan, por eso se ve ahí que hay un llenado, se llena de líquido y ya no se puede dar el intercambio gaseoso y es cuando uno comienza a toser, ¿no? A toser y a expectorar, esa expectoración. Una respiración fluida y natural. Así es, por eso los síntomas de un paciente con una neumonía, si bien es cierto, al inicio son fiebres, calofríos, falta de aire, pero también hay tos con expectoración, con esas características que se ve ahí, verdosas, purulentas, ¿no? Que son justamente en los sacos alveolares que están llenos. Y eso es lo que no permite una buena respiración. Eso es lo que no permite una buena respiración. Y la que llama, digamos, la infección, ¿no? Así es. Se genera una infección a través de esta... ¿Qué tan agresiva puede ser? Comentábamos al inicio sobre el fallecimiento de la señora Consuelo Torres Tello, si bien es cierto, una adulta mayor de 104 años, que falleció justamente la semana pasada por una neumonía que no pudo superar. Claro, lo que pasa es justamente por eso hablamos de grupos de riesgo. En un niño menor de 5 años y un adulto mayor de 60, nuestras defensas ya han disminuido. En un mayor de 65 años, el compliance, la capacidad que uno tiene para poder inspirar y expectorar, también disminuye y eso agrava el cuadro. En un adulto mayor que disminuye la capacidad uno de poder respirar,
eso hace que el moquito que está adentro, que ya vimos que los Ajá. sacos alveoles, entonces eso hace que ese moco no salga. Y se obstruye, digamos. Y se obstruye más, no salga, y obviamente eso complica muchísimo más el cuadro. Eso es uno. Y lo otro es que probablemente haya sido alguna bacteria resistente, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de un Streptococcus pneumoniae, que es el principal y el más frecuente, pero eso no quiere decir que otras bacterias también puedan producirlo, Digamos ¿no? de que ya se complica, digamos, a veces también con enfermedades propias ya de la persona, ¿no? Claro. O ya Claro, con otras patologías que algún agraven diagnóstico. aún más todavía el Exacto. cuadro. Eso es lo que hace. Usted mencionaba, por ejemplo, uno de los síntomas que vemos es el tema de la tos, el tema de la secreción, pero muchas veces se confunde con un simple resfrío, ¿no? Y lo tomamos muy a la ligera. ¿Cómo darnos cuenta realmente de que el paciente está haciendo ya una neumonía? Claro, el cuadro es un poco más agresivo. Un resfriado, si ¿Fiebres bien es muy cierto, altas? sí, fiebres más altas, 39 grados. Y lo que lo diferencia de un resfriado, por Ajá. ejemplo, es la frecuencia respiratoria. Ya. La frecuencia respiratoria está muchísimo más alterada, Más acelerada. porque vemos que los alvéolos se llenan de moco. Entonces vemos que la frecuencia respiratoria aumenta. Lo normal es hasta 20, pero la frecuencia respiratoria de estos pacientes ya llegan con 26, 28, 30, 35 Wow, respiraciones están por volando. minuto. Correcto. Entonces eso es una característica que ya me está hablando de que hay está con una insuficiencia respiratoria, pero es más grave de lo usual, ¿no? Es un cuadro más aparatoso. ¿Es necesario, digamos, internamiento al paciente para poder, digamos, darle un tratamiento más agresivo? Eso va a depender del cuadro que presente el paciente. Tenemos Ya. nosotros escalas, Ya. por ejemplo, como el CUR 65, que salió justamente para personas mayores de Claro. 65 años. Entonces nosotros vemos los parámetros, si dentro de los parámetros sale positivo o tiene criterios Claro. de hospitalización, Hay un o sea, es un riesgo, cuadro, digamos, ajá, es mayor. un cuadro aparatoso, es un cuadro mayor que uno lo ve al paciente, obviamente por criterio médico, le indica la hospitalización para brindarle un tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no? Cuando no toleran la vía oral también. Estamos pensando, por ejemplo, en mayores, muy mayores, ¿no? Como el caso de doña Consuelo, de repente no tanto 104 años, pero de repente sí 80, 90 años, que ya toman, digamos, otros medicamentos por las patologías que presentan. ¿Qué tan complicados se hace el mezclar estos medicamentos? Bueno, cada medicamento siempre trae dentro de las características, bueno, uno cuando brinda un medicamento sabe cuál es la interacción con otros medicamentos. Entonces, dentro de los antibióticos tenemos una gama de antibióticos que nosotros podemos utilizar, que también le da el mismo germen, ¿no? Nosotros estamos pensando en un estreptococo, pero por ejemplo, si es alérgico a las penicilinas, Eso. entonces ya le tienes que dar de otro grupo farmacológico. Si por ejemplo el paciente toma un losartán, entonces yo ya tengo que saber, si ese paciente está tomando losartán, yo no le puedo dar Es tal hipertenso, medicamento claro. porque es hipertenso. Bueno, es hipertenso, pero el medicamento que yo le voy a dar no puede bajar la efectividad ni del medicamento que Ni toma, de uno, ni claro, del ni del antibiótico actual. que yo le voy a brindar. Ajá. Entonces sea, eso te tenemos que estar viendo, siempre los factores. Por eso es tan importante que se vaya al especialista, ¿no? Cuando se presente un cuadro de esta naturaleza que ya escapa, digamos, a nuestro contexto o de nuestras manos, se debe recurrir siempre al especialista. El tema de la automedicación, que es uno de los factores que también muchas veces agrava la situación médica del paciente. La agrava y muchísimo, porque la mayoría de pacientes piensa de que si a una persona le hizo bien X medicamento, pues si ella tiene los mismos síntomas, toman el mismo medicamento. Y lamentablemente llegan cuando ya están tomando 5 días, 6 días de antibiótico y llegan a nuestras manos ya para brindarle un antibiótico de amplio espectro, Claro. porque ya van creando resistencia al mismo germen. El germen se vuelve resistente. Sí, sí, sí. Si uno, sí, sí. y es más, a veces llegan muchos pacientes que, bueno, en fin, toman el medicamento que es, pero no lo toman a la dosis que es. Ese es otro punto también importante, Entonces, ¿no? ¿Cómo saber cuál es la dosis adecuada? Porque si bien es cierto, se acude a la consulta médica, te da una prescripción con una dosis X, pero de repente, ¿cómo saber si esa dosis es la adecuada para el paciente? bueno, nosotros ya sabemos al momento de acuerdo prescribir a un la medicamento edad, de sí. acuerdo al peso del Ya. paciente. La mayoría de medicamentos se da de acuerdo por al el peso del paciente. Así es. Ya, eso va a servir como una guía
principal, digamos, para darle la dosis adecuada. La dosis adecuada, ¿no? sobre todo en los pacientes menores de 5 años, ¿no? Ujú. Porque en un adulto, bueno, ya sabemos la dosis que es, pero a pesar de que sabemos, en el común denominador, alguien va, por ejemplo, a una farmacia y le dicen, bueno, toma esta tableta cada 12 horas. Ajá. Y lamentablemente llegan y, bueno, es el medicamento, pero no se debe tomar No cada hizo el 12. efecto porque No de hace repente efecto porque fue estás tomando, porque es cada 8. demasiado o de repente fue muy poco. Así es, Claro, correcto. claro. Así es. Por eso es la importancia de acudir siempre al especialista. Estamos viendo últimamente, justo por el cambio de clima, el invierno tan fuerte, un exceso de lo que es los resfríos y que muchas veces están presentando una neumonía. ¿Las vacunas están al alcance, digamos, de todas las personas? ¿Es posible dar mayor información? Porque pocos conocen que existe una vacuna contra la neumonía. Entonces, si vacunamos o nos vacunamos en los meses de verano, va a significar de que vamos a estar protegidos en esta época. Y no se conoce. Eso a quien le compete, o sea, es realmente una tarea solo del Estado, o de repente habría que ampliar un poco más el círculo de información para la población. Realmente nosotros, bueno, neumología como tal, nosotros en el Policlínico Rizo, cuando van a nuestra consulta, siempre les brindamos los detalles de este tipo de vacunas, porque realmente sí se debería socializar para todos. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud y el e-Salud como tal también lo brindan, bueno, nosotros de forma particular también tenemos que brindar esa información para los pacientes, que es muy, muy importante, que sepan. Claro. Decíamos siempre, no se trata de curar, sino se trata de prevenir, ¿no? Porque de esa forma vamos a tener mejores pacientes. Así Siempre es. van a ser pacientes, pero vamos a tener mejores pacientes. Tenía acá, por ejemplo, que también existe la neumonía por aspiración. Claro, dentro de la neumonía se puede subclasificar. Ujú. Dentro de una neumonía, la más frecuente, si bien es cierto, es la neumonía adquirida en la comunidad. Pero o sea que hay una serie de neumonías que se pueden presentar en el camino. Sí, Sí. claro. Doctor, nos vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para que nos explique más al detalle cómo es que existen varios tipos de neumonía, ¿sí? Correcto. No se mueva, que volvemos en unos segundos. Para gente grande presenta Mi amigo el doctor. Bien, y continuamos acá en nuestra secuencia Mi amigo el doctor. Y antes de seguir continuando con el doctor Alan Yontok, él es neumólogo y viene del Policlínico Rizo, quiero comentarles justamente sobre el spot que acabamos de ver, el spot de la Casa Hogar Esplendor, que ustedes ya conocen, que subvencionan con mucho cariño este programa y el canal, y por supuesto el casting que está realizando la organización Miss Asia Pacífico Perú Lima Oeste. Pues bien, quiero invitarlas justamente a todas las chicas bellas y hermosas que tiene nuestro lindo Perú para que puedan inscribirse a este casting y pertenecer a esta organización que próximamente estará coronando el próximo año, porque cada una de estas bellezas van a estar justamente en un programa de responsabilidad social, y en esta oportunidad nos sentimos muy contentos que las candidatas van a estar justamente apoyando y colaborando con el Hogar Esplendor. Muchísimas gracias a la organización por poner no solamente belleza en pantalla, sino bellezas con solidaridad. Y bien, ahora sí continuamos con el doctor Yonto. Doctor Yonto, antes de irnos a la pausa comercial, comentamos sobre que hay diferentes tipos de neumonía. Así es, podemos encontrar, si bien es cierto, la más frecuente, una neumonía adquirida en la comunidad, también podemos encontrar una neumonía intrahospitalaria. Así es, y también neumonía de cuidadores. Wow, Así coméntenos un poquito de cada una de Por ellas. ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad es la que usualmente se ve, ¿no? La que en su domicilio se resfrían y obviamente se complican, y bueno, llegan ya con una neumonía, ¿no? El germen es adquirido en la por casa. contagio, por contagio del propio ambiente. Así es, en la comunidad, por eso se dice neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía intrahospitalaria
es la que se adquiere dentro del hospital, que también de tenemos repente criterios. Debe ser la peor, ¿no? Sí, Por el esta es una tema de las... de que en un hospital hay una serie de gérmenes y bacterias de diferentes enfermedades. Correcto, ¿no? esta justamente es una de las peores neumonías porque se adquiere dentro del hospital y dentro del hospital obviamente los gérmenes que tenemos son muchísimo más resistentes. Tal vez ese sea uno de los puntos por el cual muchas veces los médicos recomiendan evitar, digamos, el internamiento en un centro hospitalario, ¿no? Tratar de que sea lo menos posible. Así es, correcto. Justamente tener a un paciente hospitalizado justamente conlleva al riesgo de que se pueda contagiar con gérmenes intrahospitalarios que vendrían a ser peores que los que se pueden adquirir, por ejemplo, en la misma comunidad, en la casa, ¿no? En el domicilio. Entonces, por eso es que existen los SCORE que le había comentado para ver si realmente requiere una hospitalización o se le puede dar nada más el tratamiento vía oral en el domicilio, que vendría a ser lo mejor, ¿no? Claro. Y en el tema de que le preguntaba, que me habían puesto que había un tema de neumonía por aspiración. Así es, también. ¿A cuál de los grupos pertenece? A una neumonía adquirida en la comunidad, secundaria a una aspiración, como dice el nombre, ¿no? O sea, no sé, estoy tomando los alimentos y me aspiro y eso me puede llevar, digamos, a que ese líquido o esa alimentación que he estado deglutiendo se vaya al pulmón y ahí se origine la neumonía, ¿algo así? Sí, ese es el mecanismo, pero sucede en personas que realmente tienen afectado la deglución. Por ejemplo, estos pacientes que han tenido enfermedades cerebrovasculares y quedan con alguna secuela, hemiplejías, por ejemplo, que no pueden movilizar los miembros y también tienen problemas para la deglución. O los pacientes que están, por ejemplo, postrados, ¿no? Ellos que están postrados por bastante tiempo también. Nosotros no tenemos mucho riesgo de tener una neumonía por aspiración. El otro grupo, por ejemplo, que podemos encontrar también acá son los pacientes que son alcohólicos. Ah, los alcohólicos también. Así es. Lo que pasa es que los alcohólicos, al ingerir bebidas alcohólicas, al intoxicarse, al nivel de perder el nivel de conciencia, pues ellos comienzan a vomitar, y en ese vomitar es cuando uno se puede aspirar. Entonces ese es un grupo también de riesgo, también, ¿no? De riesgo. Para neumonía aspirativa, así es. Entonces, en el tema de la prevención tendríamos básicamente el tema de la vacuna. Así es, el tema de la vacuna y bueno, en lo posible evitar el contacto con alguna persona que sepamos que bueno, está con alguna enfermedad respiratoria, una infección de las vías respiratorias altas, y lavarse las manos, porque si bien es cierto, al momento de que uno tose, el contagio puede ser de forma directa, pero lo que uno hace cuando uno tose es agarrar las manos, eliminar las manos, tocarse las manos, entonces ahí es cuando uno contagia. Entonces, por eso es que uno tiene que lavarse las manos, evitar el contacto directo con alguna persona que ya esté infectada, bueno, las vacunas, así es. Una buena alimentación también es básico, lo óptimo, ¿no? Y es algo que también veo y que me gustaría también decirlo, es por ejemplo en los buses, en el bus interprovincial, ¿qué sucede? Si bien es cierto, hace frío, las cortinas. Así es, si bien es cierto, hace frío, pero esas ventanas tienen que estar abiertas, tienen que ventilarse. Si estamos en un bus y alguien tose, todos esos gérmenes están ahí y están ahí dando vueltas. Entonces, la probabilidad es altísima de que te contagies. Obviamente, por eso el que tiene la defensa más baja es el primero que va a coger el germen, grupos, ¿no? Así es, los grupos de riesgo son los primeros que se van a ver afectados. Pero por eso, cuando vayan en un bus, así haga frío, abran un poco la ventana, unos 4 centímetros, ¿no? Para que eso esté ventilado. Con esa ventilación también, ayudando bastante. Va a ayudar mucho porque va a poder circular el aire y vamos a evitar de una u otra forma coger tantos virus y tantos gérmenes. En este caso no solamente para la neumonía, sino que creo para diferentes enfermedades que existen y que están básicamente en el ambiente. Así es, ¿no? Correcto, sí. Otras recomendaciones, doctor Leonto, que podríamos dar a la población para tratar de evitar, ¿no?, estas enfermedades que muchas veces desencadenan tristemente en un fallecimiento. Bueno, dentro de esas principales que ya se brindaron, y bueno, una adecuada nutrición, ¿no?, una adecuada alimentación.
Siempre hablamos de la adecuada alimentación y nutrición, que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos, ¿no? Pero cómo poder crear esa cultura, sobre todo de nutrición, en estos dos sectores, digamos, frágiles que estamos hablando, ¿no? Claro. Bueno, nosotros siempre tenemos en mente de que para nutrirnos nosotros tenemos que tener obviamente un alimento que realmente cumple el efecto, porque si alimentarme me voy y me como papas fritas, lo que sea, y ya me estoy alimentando porque bueno, Y pero me llené la y barriga. se llenó la barriga y listo, no te estás nutriendo, te estás llenando. Claro. Correcto. Entonces, mientras más variado sea tu plato, mientras más colores tengan, va a ser Colores, muchísimo ¿no? mejor. Eso es algo bien importante, ¿no? Diferentes colores en nuestros platos va a significar de que estamos teniendo una variedad de diferentes nutrientes. Correcto, así es, mientras más colores tenga nuestro plato, significa que estamos consumiendo de forma variada diferentes nutrientes. Por eso de repente el tema de las ensaladas, porque podemos combinar colores de las diferentes verduras, ¿no? Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, bueno, incluso hasta nuestro riquísimo arroz con pollo, ¿no? Porque tiene la alverjita, tiene la zanahoria, yo no sé qué más, los pimientos, ¿no? Y algo que se le puede ir agregando cada día para que contenga y sea un plato no solamente rico, agradable, sino nutritivo. Nutritivo, claro. ¿No? Siempre uno tiene que tener unas lentejitas. Claro. Siempre tiene que uno consumir las proteínas y los vegetales frescos. Es mejor que sancochados. Sí, es mejor que sancochados. Pero Los en vegetales invierno como frescos. que no provoca mucho el fresco, ¿no? No, pero hay que acostumbrarnos, siempre es agradable. Aunque sea un poquito, la Así es. lechuguita, que parece mentiras, a veces no le hacen caso a nuestra riquísima lechuga y tenemos una variedad increíble, ¿no? Pero también la lechuga aporta nutrientes. Nuestro el brócoli es riquísimo. El brócoli, claro, realmente tenemos una variedad, somos bien ricos, realmente como país gastronómico, pero sobre todo de cultivos maravillosos, ¿no? La quinoa. La quinoa es muy buena también, correcto, Lo que sí, poco tenemos poco la muchísimos. consumimos, ¿no? Así es, no, tenemos una variedad sin fin de realmente alimentos que nutran. La cuestión es adecuarnos a los alimentos y que sean y prepararlo de forma de tal que sean agradables para nosotros, ¿no? Para que se pueda consumir aunque sea unas 4 o 5 veces a la semana. Que es bastante, 4 o 5 veces a la semana. Claro, ya con eso tenemos bastante. Es bastante. Doctor, acá por ejemplo me están poniendo también que le pregunte, le consulte sobre el tema de los mentoles, ¿no? O sea, para frotarse, ¿qué tan bueno o contradictorio es para una persona que tiene una neumonía? Está totalmente contraindicado. No hay ningún estudio que avale el uso de mentoles para una neumonía, ni para un resfrío, para nada. Ah, para el resfrío tampoco. Tampoco, está totalmente contraindicado. Porque es los nuestra mentoles. costumbre, si estamos resfriados, ¿no? Nuestro mentol en el pechito, en la espalda, ¿no? Antiguamente las abuelitas, por ejemplo, nos ponían hasta el papelito, ¿no? A abrigarnos bien. Sí, bueno, lamentablemente, Pero daba resultado. no creo que ese sea el resultado, ¿no? El resultado era positivo. Lo que pasa es que en ese momento no se habían hecho tantos estudios del mentol. Entonces actualmente ya hay estudios que contraindican el mentol. Y por ejemplo, que al contrario de que te alivie, te exacerba más el síntoma. Y eso es de forma inmediata. Pero de forma crónica, o sea, de forma continua, por ejemplo, 3, 4 años, 5 años de uso de mentol, porque hay muchas personas que lo hacen. Sí. Entonces, el mentol. justamente esas partículas se van inhalando y hace que nuestro pulmón tenga otras patologías más. Ah, no me diga, nos está dando usted una noticia complicadísima personalmente, ¿no? Yo era fanática del mentol. No, ya no lo use. No se puede usar el mentol ni cuando estamos resfriados, ni con una gripe, ni con una congestión, nada. Nada. El mentol está totalmente contraindicado, así ¿Y es. para qué sirve el mentol entonces? Bueno, ahí el interés de las farmacéuticas, entonces están en contra de lo que a veces uno dice, ¿no? Y como la población está tan arraigada a esa costumbre, ¡Claro! entonces eso hace que se dificulte más separar ese medicamento de... Es que es una costumbre de antaño, digamos, ¿no? Claro. Y los resultados casi siempre han sido positivos.
Y usted nos está haciendo abrir los ojos y diciendo que está contraindicado totalmente, hasta para el resfrío, para la congestión y para todo. Así es, está totalmente contraindicado. Bueno, amigos, mire, el doctor Yontó ha venido realmente a abrirnos los ojos, ¿no? Y explicarnos que el mentol, ¿no? Que le tenemos tanta fe, tanto cariño, está contraindicado para lo que estamos usando. Así es, correcto. Está totalmente contraindicado, no se debería usar. Claro. Para eso tenemos otro tipo de medicamentos para aliviar los síntomas, porque lo que hace de cierta manera es un poquito aliviar síntomas, pero Claro. a la final agrava Porque el cuadro. uno siente que, ay, estoy respirando mejor, ¿no? Qué alivio. No, Y no es cierto. no es cierto, así es. Y en el tema, no sé qué tanto usted como médico se puede o puede recomendar, digamos, algunos medicamentos naturales. Por ejemplo, también estamos acostumbrados a tomar nuestra agüita de eucalipto, ¿no? O hacer una vaporización en la habitación para despejar un poco, que nos ayude, digamos, a poder fluir un poco esa secreción. Claro, tenemos diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le va muy bien con el eucalipto, pues no hay ninguna contraindicación. qué Si te va alivio. bien, porque realmente sí he visto que lo que hacen, por ejemplo, es en una tina, hervir el agua, poner el eucalipto, una Claro. sábana y hacen sus vaporizaciones. Si Exacto. les va bien, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Y hay otros alimentos que sí tienen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, que sí ayudan en el aparato respiratorio. ¿Cómo cuáles? Son un poquito feitas, pero bueno. No importa, ¿cómo cuál? Por ejemplo, el ajo, la cebolla. El ajo. El ajo es antiinflamatorio. Ya. Así es. Bueno, el ajo lo utilizamos normalmente en los alimentos diarios, pero en este caso igual o tendría que ser, no sé, como una cápsula. No, en este caso sería el medio diente de ajo, masticarlo. Masticarlo. Por eso es o sea, un ni poco de- siquiera pasarlo, Sí. sino masticarlo. Sí, es un poco desagradable, ¿no? Entonces, lo otro que sí es riquísimo es la miel de abeja. Ah, claro, nuestra riquísima y famosa miel Así de es. abeja. La miel de abeja es excelente, antibacteriano, antiinflamatorio, eleva las vitaminas C. Nuestro tecito de limón con miel de abeja, entonces. Perfecto. Eso Tecito sí. de limón con miel de abeja, listo. Todas las noches mi tecito bien calientito con mi limón y endulzado con miel de abeja. Eso sí está permitido. Eso sí está permitido Eso sí. y está muy bien. Y nuestro té de eucalipto también. Si a usted le gusta el eucalipto, puede tomar. Pero lo que pasa es que son remedios caseros, ¿no? Y naturales que siempre se ha utilizado desde tiempos de antaño, ¿no? Y tenemos esa costumbre. Claro. Pero obviamente es importante consultarlo con el especialista. Entonces estoy aprovechando que tengo al doctor Yontó y nos puede despejar si realmente debemos de seguir usándolo o simplemente son mitos. Entonces, era Claro. un mito el tema del mentol, Del mentol. pero sin embargo, si es una realidad, nuestro té, nuestro limón, nuestro eucalipto y nuestra miel de abeja, como usted nos Correcto. acaba de recordar, y el ajo. El ajo Pero también. me dice que hay que mascarlo. Sí, sí es No lo agradable, podemos ¿no? tomar. No, porque no aprovechas ninguna No se aprovecha. de sus propiedades. Ah, Mejor tiene es ahí. que mascarse. Y le puedo agregar más ajitos a mi alimentación en todo caso. Sí, o con miel de abeja. Ah, con miel de abeja, claro. Una pero cuchara de miel de abeja con su ajo. con y su ajito chancadito. eso es de forma natural, ¿no? Bueno, Ya, eso es lo que claro. me está preguntando y yo le puedo decir esas cosas, pero Claro. realmente No, es que Y tenemos lo que que- tener algunas medidas que nos protejan, ¿no? Y que nos alivie un poco el tema de los resfriados, el tema de la gripe, y no llegar a hacer una neumonía. Porque lo Así que es. tratamos es poder dar algunos tips y alternativas para cuidar nuestra salud, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Cuidarnos o el quión? Ah, y hay una pregunta, el quión. el quión también es bueno. Sí. También es bueno. También es antiinflamatorio. Ah, Tiene propiedades perfecto. antiinflamatorias. así es. Igual lo chancamos con nuestra miel de Chancadito abeja. y con miel de abeja. Así es. Así Que es, sí. realmente muy bueno el doctor Yontó nos está dando realmente diferentes tips para poder cuidar nuestra salud. Esa es la idea de esta secuencia, no solamente que usted esté enferma y que tenga que darle medicamentos o inyectables, sino que hay que empezar a prevenir. El magnesol nos preguntan. Hay otra pregunta de Lo que redes. pasa es que justamente el magnesio son suplementos, Ya. suplementos vitamínicos. Si uno hace una adecuada alimentación, a veces ya obvia, ¿no? El suplemento vitamínico, que justamente su nombre lo dice, es un suplemento vitamínico. ¿Te va a Si ayudar, yo- digamos, a mantener un mejor sistema inmunológico?
Si no hago una adecuada alimentación, bueno, sí tendría que tomar un suplemento, pero de lo contrario, No es no es necesario. necesario. Si usted hace una buena alimentación, como me estaba comentando, se come las verduras, sus lentejas, todo, su proteína, entonces no es necesario. No es necesario. A veces, por ejemplo, sí tenemos algunas costumbres de tomar vitaminas, ¿no? Porque pensamos que debemos reforzar nuestro sistema inmunológico, pero en todo caso, ¿cómo saber realmente qué nos falta de vitaminas en nuestro organismo? ¿Cómo saber qué tipo de Claro, vitamina? Bueno, tendría que ser con un análisis, un hemograma. no, con un hemograma ¿No? nosotros no podemos evidenciar la necesidad de vitaminas. Lo que sí hay algunas enfermedades que se producen por déficit de vitaminas, pero este tipo de patologías son muy, muy raras, poco frecuentes, Ya. porque con lo que nosotros nos alimentamos diariamente ya abastecemos a nuestro cuerpo del necesario, requerimiento digamos. diario, así es, del requerimiento diario. Realmente muy, muy interesante, doctor Yonto. Me quedan solamente, bueno, me he quedado todavía algo de shock con el tema del mentol. No, y hay otro mito que Era también he así, visto. ¿no? ¿Cuál? Hay otro mito que también he visto que a veces lo hacen, ¿no? No sé si lo harán acá, pero bueno, yo cuando realicé mi serum me tuve que ir a una zona altoandina del Perú, entonces allí agarraban el periódico y lo empapaban con querosene y lo... Ah, no, y qué lo- horror. Pero el queroseno quema la piel. Pero es que ellos lo utilizaban justamente para darle mayor Calor. calor al niño. Ya, así porque es. ese del tema del mentol, ¿no? El mentol con su papelito, por eso Así decía, es. porque había que abrigar el Así es, pecho, los entonces- pulmones, y ese calorcito iba a hacer que disminuya la secreción, o no sé, que caliente algo y te iba a despejar de todo. Y no es así. No es así. Ese es Igual otro. que el querosene. Querosene No, no porque es así. me parece terrorífico, No, ¿ah? pero Lo del hay queroseno personas, hay sí. personas que lo hacen. Lo del Realmente hay queroseno sí personas. me parece terror. Uno escucha de todo, créame. Hay de todo. Sí, Bueno. hay de todo. Bueno, amigos, ya saben, no hay que utilizar ciertos costumbres ancestrales porque todas no son reales, ¿no? Menos la del querosene, doctor, ¿no? La del periódico y lamentablemente la del mentol tampoco. Lo digo con mucha tristeza porque yo he sido muy asidua del mentol, le tenía mucho cariño. Pero bueno, hoy ya con la visita del doctor Alan Yoto, que es neumólogo, y nos está explicando detalladamente qué sí se usa y qué no para mantener nuestros pulmones sanos. Así es. ¿Cierto? Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y sobre todo habernos despejado de cosas que ignorábamos y que es importante que la población y nuestros amigos televidentes conozcan porque, insisto, hay que tratar de mantener nuestra salud en las mejores condiciones para continuar avanzando en edad, pero con calidad. ¿Algunas recomendaciones adicionales, doctor, antes de despedirnos? No, ninguno. Simplemente que acudan al especialista, no se automediquen, que eso es muy importante. Abran la ventana del bus y los esperamos en el Policlínico Rizo, en la avenida Arequipa 1992, Lince. Ya saben, puede pedir su consulta o su cita a los teléfonos, doctor. Bueno, el teléfono no lo tengo en mente, pero en la página pero web... su celular, ¿qué importa su celular? Para que pidan una cita exclusivamente con usted. En la página web, de todas Sí. maneras, del Policlínico Rizo pueden ingresar y ahí están todos los datos. Bien, creo que teníamos el teléfono fijo, William, en nuestra pauta para poder, ya sabes, el Policlínico Rizo tiene diferentes especialidades y lo van a ayudar en todas las consultas con mucho cariño y si más aún van de parte de este programa, pues van a tener su consulta gratuita. Así que ya saben, no se olviden, Policlínico Rizo está ubicado, ahí está el teléfono 719-0768, solicite su cita y diga que llama de parte del programa para gente grande. Nuevamente, doctor, Correcto. muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tener que tenerlo más seguido para que nos pueda dar cada una de esas recomendaciones y nos despeje de los mitos y verdades de lo que conocemos sobre salud. Amigos, ustedes no se despeguen de aquí de Epistle TV. Conmigo sí será hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde, por supuesto, con más noticias, más información y nuestra secuencia médica para cuidar nuestra salud.